Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. Francisco llegó al trono de San Pedro el 13 de marzo de 2013, marcando varios hitos. Fue el primer papa latinoamericano de la historia y el primero no europeo en más de 1200 años. También fue el primer papa jesuita, una de las órdenes consideradas más progresistas y al mismo tiempo relegadas dentro de la Iglesia Católica. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la máquina último modelo, ma no si può. Muchos creían que este historial poco ortodoxo podría ayudar a rejuvenecer al Vaticano y revitalizar su misión. Aunque se mostró más avanzado que sus antecesores en algunos temas, mantuvo una postura conservadora en otros. Nació en Buenos Aires en 1936 en el seno de una familia de inmigrantes italianos que huyeron del fascismo. Se graduó como técnico químico en Buenos Aires y trabajó como portero de un club nocturno y barrendero. Le gustaba bailar tango y como buen argentino amaba el fútbol. Tras su ingreso en la Compañía de Jesús, fue ordenado sacerdote en 1969. Estudió humanidades y filosofía en Argentina. Vivió en Chile y en Alemania. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, donde sus sermones se concentraron en la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal y ocupó diversos cargos en instituciones que supervisan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Y finalmente fue elegido como Papa, como un candidato conciliador en el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI. Eligió su nombre en homenaje a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, y cultivó una reputación como hombre de gustos sencillos, alejados de la pompa y del lujo. Lo dije ya en otras ocasiones. Y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. Sin embargo, su nombramiento no estuvo exento de críticas. Se cuestionó su actuación durante la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, cuando era líder de los jesuitas en ese país. Fue acusado de no proteger a miembros de su orden, que eran perseguidos por los militares, por realizar trabajo social en barrios marginales, algo que la Iglesia negó, destacando el impulso de Bergoglio en la beatificación de sacerdotes asesinados durante la dictadura. Y, ya siendo papa, abrió a víctimas y a sus familiares los archivos del Vaticano sobre el gobierno militar argentino. Me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, dijo cuando asumió su papado. Un año después, la revista Time lo escogió como personaje del año en 2014. Teólogos han destacado la labor diplomática de Francisco durante sus casi 12 años de papado, en los que visitó más de 60 países. Por ejemplo, en varias ocasiones logró reunir a líderes israelíes y palestinos con el objetivo de lograr una paz para Medio Oriente. Y tuvo un rol crucial como mediador cuando Estados Unidos hizo un acercamiento histórico con Cuba durante el gobierno de Barack Obama. También llamó la atención sobre los migrantes que llegaban en botes a Europa y pidió perdón, dijo, por el mal cometido por cristianos contra los pueblos indígenas, la destrucción cultural y la asimilación forzada. Pido perdón. A pesar de mostrarse más progresista que sus antecesores, el papado de Francisco también estuvo marcado por varios retos y por posturas más tradicionales. El gran desafío que tuvo que asumir como pontífice fue el importante historial de abuso infantil de la Iglesia Católica. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. En 2019 endureció las normas para hacer frente a los casos de pederastia y abolió el secreto pontificio, que escudaba a sacerdotes y autoridades eclesiásticas. Sin embargo, sus críticos lo acusaron de no enfrentar los abusos sexuales de la Iglesia con la fuerza necesaria. Y en muchas de las enseñanzas de la Iglesia, el Papa Francisco fue un tradicionalista. Con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Se mantuvo en contra de que las mujeres sean ordenadas sacerdotes, ni siquiera diáconos. También mostró un rotundo rechazo al aborto, considerándolo un crimen, y apoyó las prohibiciones de los métodos anticonceptivos en todo el mundo.
le persone di tendenze omosessuali Y aunque dijo que la iglesia debería dar la bienvenida a las personas independientemente de su orientación sexual, insistió en que la adopción gay es una discriminación contra los niños y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un pecado. Madre, liberaci dall'invidia. Como pudieron ver en este resumen que la BBC hace de esta noticia, el Papa Francisco ha muerto. Y claro, ustedes se preguntarán, pero José Miguel, ¿por qué compartes esta noticia si tú eres un cristiano protestante reformado? Pues ya te daré las razones. Miren, hermanos, es lamentable, ¿no? Cómo nosotros podemos ver y denunciar distintas herejías, doctrinas, pensamientos teológicos. Sin duda alguna, nosotros como cristianos reformados tenemos grandes y profundas diferencias teológicas con la Iglesia Católica Romana, litúrgicas, históricas, incluso también. Y esto es así. Y debemos nosotros, ¿no? Como, como pueblo de Dios, denunciar, ¿no? Las mentiras y las herejías que se propagan y se enseñan, ¿no? Desde esta sede de la Iglesia del Vaticano, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos también reconocer una cosa. Durante los últimos siglos, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica Protestante, el mundo evangélico protestante, siempre hemos mantenido y siempre hemos compartido de alguna manera los mismos valores y morales y la misma ética. De alguna manera, querrámoslo o no reconocer, la Iglesia Católica Romana ha influenciado en el tejido social de nuestra cultura y de nuestra sociedad de una manera buena, de una manera que es importante reconocer. La Iglesia Católica Romana se ha metido en nuestro tejido social de una manera que nosotros no lo hemos podido realizar y hay que reconocer eso. Y eso ha traído de cierta manera una influencia muy fuerte en cuanto a los valores de Occidente, en cuanto a la ética y a la moralidad, ¿no? Que hasta los últimos 10 años eran claros, se compartían y de alguna manera se abrazaban como bueno en todo Occidente. Y esto nosotros, los evangélicos, también los compartíamos con la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Entre hombre y mujer, y ambos denunciábamos que era pecado, ¿no? Y que no hay matrimonio, que no se puede casar ni dar en matrimonio, ¿no? A personas del mismo sexo. También denunciábamos, ¿no? Por igual el aborto o también denunciamos el homicidio asistido, que es la eutanasia, y todas estas cosas, ¿no? Compartíamos, ¿no? La borrachera, el alcoholismo, las drogadicciones, compartíamos de alguna manera los mismos valores y principios. Sin embargo, desde hace unos 8 o 10 años para acá, la Iglesia Católica Romana comenzó a separarse, a distanciarse de estos valores morales y éticos que brotan de la misma revelación de la palabra de Dios, comenzó a separarse de ello. Y justamente eso comenzó a ocurrir en el legado y en el mandato de el difunto Papa Francisco. ¿Y por qué quiero traer esto a colación? Porque desde que Francisco comenzó a ser el Papa de la Iglesia Católica Romana, la sociedad también comenzó a sufrir los efectos de la manera en que este hombre ejercía su papado. Como bien lo dijo la persona que hizo este resumen de noticias de la BBC, Francisco pertenecía a un corte dentro de la Iglesia Católica Romana, dentro de la sede del Vaticano, conocido como los jesuitas, que son personas más liberales, más progresistas,
Y precisamente eso fue lo que comenzamos a ver en su mandato, ¿no? Este hombre fue una de las personas que también pidió que se bendijeran a las personas que se unen del mismo sexo, que se les tiene que bendecir. Esto fue recientemente y trajo un gran impacto a nivel social. Esta persona también él se presentaba de una manera muy tibia en cuanto a la moralidad sexual de las personas. Este hombre también, Francisco, mostraba un silencio cómplice, ¿no? Ante las persecuciones, ante los martirios que se le están haciendo aún a la iglesia incluso católico romana y a los feligreses, ¿no? De el mundo protestante y evangélico. eh, es decir, tal como esta persona lo señaló de la BBC, Francisco fue un hombre muy progresista. Y no sé si ustedes lo notaron, y esta es la razón por la cual yo quise realizar brevemente este video y reflexionar sobre esta noticia, a pesar de que somos un canal, de que este es un canal protestante. Quise realizarlo por lo siguiente. Lo que se espera ahora es que una persona más progresista que Francisco comience a mandar en el Vaticano. Y querrámoslo o no reconocer, si esto llega a pasar así, tal como muchos están prediciendo, entonces nosotros veremos serias consecuencias negativas en el tejido social y en la cultura tal como nosotros la conocemos. De por sí, ya nuestra sociedad se está pudriendo, de por sí, ya nuestra sociedad está sufriendo grandes consecuencias por el secularismo. De por sí, la fe cristiana está está siendo atacada, está siendo ridiculizada, está siendo denostada y ya no tiene ningún peso ni relevancia a nivel social en Occidente. Que venga un papa más liberal, un papa más progresista, hermano, esto va a agravar aún más la situación. Y querrámoslo o no reconocer, yo creo que como pueblo de Dios a nosotros no nos conviene eso. Yo más bien desearía, ojalá que pudiera venir un papa más conservador, como algunos mencionan que es el cardenal Sarah, un papa más arraigado, ¿no? A la ética y a los valores que desde siglos, ¿no? La iglesia venía enseñando, promoviendo, un papa más arraigado, ¿no? A las sagradas escrituras de alguna u otra manera, a pesar de que, como sabemos, ¿no? La Iglesia Católica Romana tiene esta doctrina en la que enseña y promueve que la tradición tiene el mismo peso o incluso mayor peso que, que las mismas sagradas escrituras. Pero ojalá realmente se pudiera levantar allí en la sede del Vaticano una persona que realmente eh, abrace, ¿no? Los valores y principios conservadores que teníamos antes en común con la Iglesia Católica, pero que ahora al parecer, debido a este secularismo, que debemos reconocer, hermanos, que el secularismo ha afectado no solo a la Iglesia Católica Romana, también nos ha afectado a nosotros horrendamente. Pero el punto es que debemos prepararnos porque probablemente lo que se venga es una persona más liberal y más progresista. Y aunque nosotros, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, tenemos grandes diferencias con la Iglesia Católica Romana, tampoco nosotros podemos negar la realidad de que la Iglesia Católica Romana a nivel social ha tenido una influencia positiva de los valores y principios que ahora mismo nosotros tenemos, la tradición del matrimonio, la promoción de la familia, el amor, la lucha contra el aborto y todas estas cosas. Y esto, querrámoslo o no reconocer,
es algo que a nosotros, pues, nos parece correcto, ¿me entiendes? Nos parece justo, porque, hermano, para el Señor Jesús, la sociedad y la cultura era algo importante. De no ser así, el Señor no nos hubiera dicho que debemos ser sal y luz en este mundo que se está pudriendo y debemos actuar como sal y luz con el propósito de conservar lo más que podamos a esta sociedad y cultura en la que, y esta generación en la que el Señor, por su providencia, nos está permitiendo vivir. Pero, eh, de lo contrario, querrámoslo o no reconocer, la iglesia evangélica también sufrirá consecuencias de lo que ahora, de la postura que en adelante la iglesia católica romana vuelva a abrazar o a tener. Entonces, yo creo que es importante mencionar esto, porque, amados hermanos, el pueblo evangélico debe entonces prepararse, fortalecerse en la verdad de la palabra de Dios, dejar las experiencias místicas, dejar la sutileza, la superficialidad, dejar la pereza y aprovechar lo que viene ahora para fortalecernos espiritualmente hablando, para prepararnos para los ataques que vengan, la ofensiva que venga, porque como lo notaron en la misma presentación de la noticia de la muerte de Francisco, para la reportera de la BBC, para ella el Papa es bueno si es muy progresista y es malo si es muy conservador. No sé si lo notaron, pero hablaba de una manera denostando animalversión por Francisco en aquellos puntos en los que él era conservador, y escuchen lo que también esta chica decía. Esta chica dijo que el Papa era muy tradicional por decir que el diablo es real y por decir que el diablo ataca, acecha y destruye y quiere destruir al hombre, a la creación y al mundo. Y por decir eso, ya lo tachaban de tradicional. Entonces, aquí hay una cosa importante, hermanos. Aquí hay algo que realmente debemos prestarle atención. Y es que el mundo natural y caído está presionando de una manera titánica para que, para que el cristianismo deje de ser lo que es, para desarraigar al cristianismo de las doctrinas y teologías centradas en las Sagradas Escrituras, para que así que ya no tengas la ética, los valores y los principios morales que se desarraigan, que brotan, que nacen de una teología sana, bíblica y fiel y apegada a la revelación que tenemos. Y la verdad es que desde que el Papa Francisco está, la sociedad ha sentido su impacto, su influencia de una forma negativa, y debemos reconocer eso, que es importante, pues la Iglesia Católica Romana tiene su papel importante, su papel central en nuestra sociedad. Y para nosotros es importante. Yo preferiría, sin duda alguna, tener una sociedad más conservadora, una sociedad más influenciada por valores y principios morales, que una sociedad que nos está presentando ahora el wokismo, el progresismo, tal como la conocemos. A pesar de que hay doctrinas que no podemos reconciliar con la Iglesia Católica Romana, a pesar de sus mentiras y herejías, nosotros por los siglos, los últimos siglos, hemos venido compartiendo la misma ética y los mismos valores y principios morales, pero que debido a que Francisco era una persona más progresista, más liberal, más floja, una persona no controversial, que no quería, que quería caerle bien a todo el mundo, pues la sociedad en la que estamos también es producto de esa filosofía y de esa forma de guiar a la Iglesia Católica Romana. También la sociedad lo ha sufrido y hemos sufrido esas consecuencias. Pero bueno, es tiempo para nosotros aprovechar entonces este vacío de influencia que probablemente se avecine en la sociedad, y el pueblo evangélico tiene la responsabilidad, tiene el compromiso de permanecer fieles y firmes al Señor, promoviendo
con vidas transformadas el Evangelio de Cristo Jesús y anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente quería compartir este video con este propósito de prepararnos porque probablemente lo que se avecine es un mayor deterioro de nuestra sociedad, un papa más liberal, y eso va a tener consecuencias que se van a expresar en más persecución hacia la iglesia, eso va a tener consecuencias, más presión para que dejemos de abrazar las verdades bíblicas y el pueblo de Dios se convierta en cualquier cosa menos en lo que es el pueblo de Dios. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Si el video te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas al canal, le des like y lo compartas con aquellos que tú consideres.